Hola, un inmenso abrazote para todos, almitas bellas, y les deseo como siempre una muy bendecida semana. El día de hoy voy a hablar un poco sobre un tema que me parece bastante propicio en este momento en el cual precisamente digamos que estamos haciendo cierre de la semana que nos recuerda el paso de nuestro Señor Jesús, de nuestro gran Maestro del amor por acá en este mundo terrenal. Y entonces hoy, una vez más, digamos que se nos recuerda a través de esa resurrección el legado que Él nos entrega, que más que ver la cruz desde un lado religioso, desde un lado de dolor, es ver esa cruz desde un lado de rendición, desde un lado de transformación, desde un lado de renacimiento. Y es precisamente esto, digamos que lo que se empalma con el cierre que tuvimos precisamente hace 8 días de esos eventos astronómicos que sucedieron durante los eclipses, todas esas transiciones astrológicas, donde en toda, digamos, esa vivencia de esos meses, sobre todo el mes de marzo, se nos entregó tanta información de renovación, de transición, de elevación, de cambio. Y entonces, claro, cierra justo hace 8 días la retrogradación de planetas importantes, un eclipse en un Libra que nos habla de equilibrio, de vínculos, y entonces empieza el evento donde, digamos, se nos recuerda la existencia, el paso del maestro del amor, el paso del maestro de la bondad, de la compasión, acá en este mundo terrenal. Y entonces hoy cerramos con broche de oro en el estado de ¿qué? De resurrección a una nueva vida, de volvernos a encontrar con nuestra esencia, con nuestro ser más divino, con nuestra verdad. Y entonces es eso, un día donde recordamos la libertad en el espíritu, la libertad en el ser, la libertad en la autenticidad. Y es esto lo que me lleva precisamente, digamos que a tocar, a tratar el tema, pues que hoy, del cual quiero hablar un poco. Entonces, almitas bellas, este tema hoy no es más que por allá una almita, días pasados, me, me hizo un comentario que si podía hablar de los 144.000. Entonces, recordemos que simplemente hoy dejo una percepción de Natalia referente a este tema. Claro que es percepción que sale de, pues, de mi conexión, de la información que se me ha entregado, de todo lo que he podido concluir álmicamente desde esa estructura, de ese trabajo interior también, desde lo que percibo en el mundo exterior, digamos, de todos los conceptos también que he podido leer, de toda la información que está, pero todo eso lo traigo yo a mi vivencia personal, a mi concepto personal, y entonces es lo que hoy yo les comparto. Entiendo y respeto que muchas almitas no van a resonar con la condición o la posición mía respecto a los 144.000 elegidos, pero yo simplemente les digo, es mi percepción, quien resuene con ella, pues muy bello, muy bonito, porque digamos que nuevamente su alma ahí conectando con esa lucecita, y quien no resuene con ella, no importa. La verdad, cada uno la tiene en su alma, en su corazón, en su conexión con su divinidad, y todo esto es muy respetable. Entonces, almitas bellas, para no dar como más introducción, digamos que de los 144.000 nosotros podemos escuchar como muchas percepciones. Entonces, podemos escuchar que por allá en el Apocalipsis se habla que los 144.000 entonces son 12 elegidos de 12 tribus de Israel,
Y entonces son almas, digamos, que vienen a alcanzar, digamos, la ascensión. También se habla, podemos escuchar, que es que los elegidos son almas que se diferencian del resto, porque sí, precisamente traen una condición energética espiritual elevada, y entonces son los únicos que van a alcanzar esa iluminación espiritual, esa ascensión. Entonces, todo esto, pues, es importante tenerlo en cuenta, porque nadie tiene la verdad absoluta sobre este tema, pero yo hoy entrego la posición mía de lo que puedo interpretar de lo que son los 144.000. Entonces, los 144.000 para Natalia no son más que el arquetipo de un uno. Me explico. Los 144.000 para mí son almas que sí, fueron elegidas para que encarnaran con un propósito superior. ¿En base a qué? A un uno. Y ese uno tiene el nombre de Jesús. Yo, desde mi posición, deseo que no veamos tanto, digamos, la condición de 144.000 tan literal, sino que vayamos más allá, algo más profundo, y entendamos lo que significa realmente esta cifra. Y entonces, claro, por allá se habla también, se escucha de que los 144.000 entonces son almas que traen un sello que los diferencia del resto de las almas. Y esto también es algo que yo deseo que interpretemos a profundidad y no lo tomemos tan literal. Entonces, digamos que para desarrollar esta idea, ¿en base a qué? A que yo le doy la connotación de 144.000 a un arquetipo, y ese arquetipo se resume en un uno, es lo siguiente. El uno es Jesús, y ese uno representa, digamos, la energía y la condición de creación, de unidad y de inicio. Entonces es ahí, en base a esa energía, en base a ese uno, en base a ese maestro, a nuestro Señor Jesús, donde se va a desarrollar el resto de la secuencia numérica. Entonces, ¿por qué lo traigo de esta posición, desde esta posición? Porque la cifra 144.000 comienza con el 1. Entonces el 1 comienza, digamos que como modelo a seguir a nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué sucede ahí? El paso de Jesús por acá, por la tierra, vino a entregar un antes y un después en la humanidad. Y entonces cuando Él bajó, cuando Él encarnó, digamos que a medida de que iba transitando su vivencia terrenal, fue recopilando, digamos que a sus discípulos, los cuales él les iba a mostrar pues una forma de vida. Él los iba instruyendo para que fueran ellos precisamente quienes multiplicaran su mensaje. ¿Desde qué? Desde su ejemplo, desde su voz, desde lo que ellos humanamente pudieran entregar al colectivo en representación de lo que Jesús les había entregado en los tiempos, en los momentos en que compartió con ellos. Y entonces, ¿a cuántos apóstoles eligió Jesús? A 12. ¿Y qué representa el número 12? El número 12 representa el orden, representa la perfección absoluta, representa la justicia, representa la iluminación. Y entonces, claro, ¿ahí qué sucede? Que la intención de Jesús no era solamente quedarse con esos 12 apóstoles, pues para que entregaran su mensaje, sino para que ellos multiplicaran el mensaje.
Y entonces ahí, digamos que lo podemos asociar multiplicando el 12 por 12. Entonces, 12 por 12 nos da 144. ¿Qué significa ese 144? Ese 144 trae la energía de despertar espiritual, de iluminación, de alcanzar el logro espiritual y de la conexión con la intuición. Entonces, ¿qué sucede acá? Que esto, digamos que hace referencia a que esos 144 vienen a trabajar desde el desarrollo espiritual, desde su despertar espiritual, la iluminación y así alcanzar entonces su logro máximo espiritual, su desarrollo espiritual. Y entonces, ¿de qué se acompaña este 144? Se acompaña de 3 ceros, que es lo que hace alusión a los 144.000. ¿Qué significa el número 0? El número 0, digamos que simboliza el inicio de todo. Simboliza el origen de todo. Simboliza la perfección, la esencia del ser espiritual más puro, del desarrollo de una conciencia elevada. Y entonces, ¿por qué se repite 3 veces 0, 0, 0? Porque nos está hablando y está haciendo referencia a que esta conciencia, esta pureza, está ligada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son una santísima Trinidad. Está ligada al tiempo, presente, pasado y futuro. Está ligada entonces a un campo energético, mente, cuerpo y espíritu. Y entonces ahí podemos entender que estos tres ceros nos simbolizan la pureza, el inicio de donde proviene todo el trabajo, de lo que esos seres elegidos vienen a trabajar desde ese arquetipo. Y entonces acá podemos entender que quizá muchas almitas pueden decir, es que yo de pronto no logro interpretar o no puedo, digamos, trabajar de forma consciente la conexión en que sea Jesús, Dios, el Espíritu Santo, uno solo, porque entonces los veo como algo suelto, como algo distinto. Y acá, almitas bellas, es donde entonces yo les dejo sobre la mesa, si tú te consideras una llama gemela y tu condición de llama gemela te lleva a creer, a adoptar y a aceptar que estás ligado energéticamente, que eres una sola alma con alguien que está habitando otro ser corpóreo, esa misma alma, son uno solo, son una misma conciencia, y entonces para poder trabajar tu camino de llama gemela debes verte desde esta posición, pero no puedes interpretar entonces la posición donde el Padre, donde el Hijo, donde el Espíritu Santo son uno solo. Cuán difícil no te va a quedar interpretar que eres una sola o uno solo con tu compañero o tu compañera espiritual, que son una misma alma, que tiene una misma conciencia. Y entonces cuando nosotros vamos más allá, que es precisamente mi deseo con el contenido que yo comparto, es ver que todo parte desde un origen, desde ese número 0. Y ese origen es yo creer, es yo comprender desde mi estado de conexión con mi ser más elevado, con mi verdad, y así poder integrar esa verdad de forma consciente a mi realidad terrenal. Porque si yo veo
a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo lejos, porque no los puedo concebir como uno solo, como una sola alma, como un solo espíritu, como una sola energía, bastante complicado me va a quedar a mí interpretar y desarrollar mi camino espiritual como llama gemela a nivel terrenal. Y entonces, almitas bellas, ¿por qué les dejo esto? Porque precisamente estas características que yo les acabo de nombrar, con cada número, lo que nos lleva a ¿qué? A interpretar cuál es el sello del que hace alusión. Entonces, cuando se hablan de que las llamas gemelas traen un sello de Dios. Y precisamente ese es el sello de una llama gemela. La conexión y el reconocimiento de ese uno. El vivir desde ese arquetipo. Y entonces ese uno es ¿quién? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Uno con el Padre. Y entonces, ¿qué nos entrega, digamos, la cifra, no literal, sino energéticamente, número por número, en la cifra de 144,000? Nos entrega un estado de justicia, de orden, de unidad, de espiritualidad, de iluminación, de sabiduría, de intuición, de comienzo, de verdad, de cierre y de inicio. Y entonces esto precisamente es la energía y el sello que trae impreso, innato, una llama gemela, un ser de luz encarnado, porque vienen es precisamente bajo esta condición, bajo esta energía. Este es su sello, porque este sello es lo que les va a llevar a vivir una vida terrenal bajo la condición de ¿qué? De seguir el ejemplo de ese uno. Y recordemos que ese uno es nuestro Maestro Jesús, que ha sido la única alma que ha pasado por la tierra y nos ha demostrado que es el verdadero amor. Y nos ha mostrado que el verdadero amor renace desde el dolor, que el verdadero amor transforma, que el verdadero amor es compasivo, que el verdadero amor libera, que el verdadero amor sana, que el verdadero amor resucita. Y entonces es acá, almitas bellas, donde una vez más yo les comparto desde mi posición cuál es esta, digamos, información que yo referencio respecto a las llamas gemelas. Y entonces sí, por supuesto, las llamas gemelas, digamos que bajo esta condición, son un grupo de almas que encarnó precisamente para ser, digamos, partícipes de un cambio, de un gran cambio en la humanidad, porque recordemos que se va a trabajar un antes y un después, así como se trabajó hace 21 siglos atrás con la llegada de nuestro Señor Jesús acá a la tierra. Entonces, para resumir, desde esta condición, ¿qué son las llamas gemelas? ¿O qué son los seres de luz? Digamos que son agentes de cambio. Las llamas gemelas y los seres de luz, los trabajadores de la luz, dejemos de verlos desde el estado élite y empecemos a verlos desde el estado agente de cambio. Porque precisamente una llama gemela, lo especial que tiene es que debe vivirse en un estado de humildad, en un estado de amor continuo, en un estado de compasión, en un estado de sanación. ¿Y esto por qué? Porque es lo que desde nuestro maestro principal,
Nuestro referente arquetípico, nosotros venimos a trabajar bajo esta condición. Y entonces, ¿qué pasa con la llama gemela? La llama gemela no es el alma que viene a alcanzar su ascensión y su iluminación, y por eso es especial. La llama gemela es especial porque viene como instrumento para que la ascensión y la iluminación la alcancen todas las almas encarnadas. Eso es lo que hace especial a una llama gemela. Eso es lo que hace especial a un trabajador de la luz. Porque en realidad todas las almas encarnadas somos almas elegidas. Elegidas por nuestro Padre. ¿Para qué? Para trascendernos en amor, para trascendernos en paz, para trascendernos en sanación, para trascendernos en iluminación, para trascendernos en estados de conciencia más elevada. Y entonces, para eso encarnamos, porque para eso fuimos elegidos. La llama gemela lo que hace es que ser un puente, un canal entre el cielo y la tierra. Digamos que es una antena receptora de toda la información que desciende de lo alto, que desciende del cielo, y entonces es ahí donde hay una gran responsabilidad de estar acá habitando esta tierra. Porque acá no venimos solamente a hacer alarde de los dones, de los talentos que se nos pudo haber entregado, sino que acá venimos es precisamente ¿a qué? A entrar en conciencia, a generar conciencia, pero desde un estado de humildad, desde un estado de entrega, desde un estado de servicio genuino, no de reconocimiento terrenal, no de estructuras egoicas, no de estructuras banales, sino de estructuras del ser, estructuras de lo simple, de lo sencillo, de lo que nutre, de lo que fortalece el espíritu. Y eso es la compasión, el servicio, el amor, la gratitud, la humildad. Y entonces acá, almitas bellas, ¿qué vienes a hacer tú como llama gemela? Vienes a trabajar ese sello que se te entregó en esa secuencia numérica de esos 144,000 elegidos, porque no es el número literal, sino lo que trae energéticamente el mensaje que conlleva esa secuencia numérica. Y ese es precisamente el sello de una llama gemela. Y entonces es acá, almita bella, donde yo te invito a que recuerdes que tú vienes a ser ancla de esa energía divina. Tú eres una antena receptora, constantemente estás recibiendo información, estás recibiendo, digamos que una codificación desde unos estados lumínicos. Por eso es normal que últimamente tú te sientas muchísimo más cansado o más cansada, energéticamente drenada, sientas que perteneces acá, pero a veces te sientes desconectado, puedas sentir que estás perdiendo la memoria, puedes sentir que lo que antes te llenaba tanto a nivel alimenticio, como compartir con personas, como estados incluso de compartir en lugares, ya no te llena tanto. Puedes sentirte incluso a veces con estados de vacío continuos, y es porque te están entregando una, digamos, una nueva codificación a través de unos códigos de luz. Y esos códigos de luz se están impregnando en tus células, en tu ADN, en tus moléculas. Y claro, eso ocasiona ¿qué? Una vibración tuya más elevada en un estado de conciencia superior. Y eso
hace que el cuerpo físico se drene, porque el cuerpo físico necesita recalibrarse a esa nueva energía donde el espíritu le está diciendo, acá es donde estoy. Y el cuerpo físico necesita un tiempo, un espacio para recalibrar y reconocer esa nueva energía que le está demandando el espíritu, que eso es lo que denominamos la alquimia energética. Entonces, almita bella, esta es la condición por la que está pasando una llama gemela en este momento, porque recuerda que tú eres antena, tú recibes, esa es tu función. Tú vienes a recibir los códigos, tú vienes a recibir la claridad, tú vienes a recibir la canalización de la información, y eso es lo que vas a trabajar desde tu estado consciente, en tus pensamientos, en tus acciones, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tu forma de actuar, a través de tus emociones, a través de lo que ejecutas. Y entonces ahí es donde te mueves desde estados de conciencia superior, y ese estado de conciencia superior es lo que va a llevar a ese colectivo a entrar en ese mismo estado. Entonces, bajo esta condición, pues podemos preguntarnos, ¿cómo una llama gemela entonces viene a trabajar en pro del colectivo o hace que las demás almas alcancen esa ascensión, alcancen esa iluminación, alcancen ese estado de conciencia superior? Y esto es bastante sencillo. Recuerda que tú, como llama gemela, como trabajador de la luz, te estás moviendo primeramente en un estado energético, en un estado espíritu, porque es desde ahí donde se te está entregando toda la información, donde tú estás viviendo tu realidad y luego la estás materializando, porque todo sucede primero en el campo cuántico y luego se manifiesta en el campo físico. Entonces, dada esta condición, debemos entender que nosotros, desde nuestro campo energético, nos movemos a través de nuestra aura. Entonces, claro, a nivel espiritual nos movemos también bajo dos condiciones: luz y sombra. Estados, digamos, de amor, de paz, de serenidad, de armonía, o estados de miedo, de dolor, de desequilibrio, de rechazo, de egoísmo. Y ahí es donde trabaja la luz y la oscuridad. Ahí es donde entonces se mueven las energías densas oscuras o las energías puras de luz. Y entonces, claro, como digamos que, para ponerles un ejemplo, nos movemos desde esta condición. Cuando nosotros estamos vibrando de forma desequilibrada, de forma baja, nuestro campo áurico, que es ese puente precisamente entre el cielo y la tierra, es ese punto de conexión, empieza a debilitarse. ¿Por qué? Porque empieza a ser atacado desde el campo cuántico, desde el campo espiritual, por energías de baja vibración, por seres oscuros. Y entonces ahí es cuando nos movemos en estados de duda, de miedo, de angustia, de dolor, de resistencia, de ego, de orgullo, de rabia, en todos los estados más bajos. Y entonces, claro, nosotros no estamos siendo conscientes, digamos, terrenalmente, de que es que estamos siendo intervenidos, interferidos por esos seres del bajo astral, por esas energías oscuras que están adheridas a nuestro campo áurico, a nuestro campo energético. Y es lo que ocasiona que acá a nivel físico nosotros nos movamos desde estos sentimientos, desde estas emociones, porque en el otro estado, en la otra línea de tiempo, en el otro espacio, se está moviendo la energía y se está moviendo desde el bajo astral. Entonces así es como interviene, digamos, ese otro mundo oscuro en nosotros, y a nosotros, digamos, se nos refleja a nivel terrenal
desde estas condiciones. Entonces, cada vez que nosotros nos permitimos vibrar más en esos estados tan bajos, nuestra frecuencia vibratoria baja, disminuye, y llega un punto en que nuestra aura se debilita tanto, se fractura tanto, que ya esas larvas astrales, esos parásitos astrales, toman tanta posesión que ya no es solamente, digamos, larvas o parásitos astrales, sino que ya son energías mucho más fuertes, entidades incluso demoníacas, entidades malas que llevan a la persona a estados de suicidio, a estados de depresión fuertes, a estados también de ansiedad continuos, y es porque precisamente el campo áurico está completamente débil, y es porque en ese mundo, en ese estado, se está viviendo una conexión muy fuerte con esos espíritus, con esas energías. Entonces, así mismo trabaja una llama gemela de forma inconsciente en la humanidad. Me explico. De forma inconsciente se está trabajando la parte oscura con los seres del bajo astral cuando estamos bajo estas condiciones sin que nosotros nos demos cuenta, precisamente por los estados de pensamientos, emociones, sentimientos que tenemos. Entonces, cuando una llama gemela se trabaja en su ser más divino, en su energía más pura, en su esencia, empieza a vibrar desde un estado contrario. Entonces empieza a vibrar desde la gratitud, desde la fe, desde la esperanza, desde la alegría, desde la compasión, desde el perdón, desde el amor, desde la armonía, desde la oración, desde la meditación. Y entonces cuando una llama gemela empieza a establecerse desde estos estados, su campo energético, su campo áurico se fortalece. Y entonces, ¿qué pasa? Emana una energía que tiene, digamos, estas condiciones. Entonces, sus ondas energéticas llegan al resto de las almas, al campo áurico de todas esas almas encarnadas, desde un estado de amor, sanación, alegría, verdad, conciencia, todas estas cosas tan bonitas. Y ahí es lo que hace que de forma inconsciente el colectivo trascienda, el colectivo ascienda, el colectivo empiece a trabajar estados de conciencia superior, porque así como desde el lado negativo, pues vivimos esas experiencias de forma inconsciente porque no nos damos cuenta. Desde el lado positivo, cuando una llama gemela está haciendo su trabajo, está cumpliendo su propósito, que es precisamente fortalecerse en su estado más espiritual, más divino, más armonioso, más amoroso, más en paz, de más conexión con su yo superior, que es ese estado de fe, entonces esa energía llega al colectivo de forma inconsciente y se impregna así en su campo áurico, y eso es lo que entonces permite que esas almas vibren de forma inconsciente en otro estado y empiecen a percibir, a sentir, a racionalizar, incluso a entender desde otras formas, desde otras posiciones, de forma inconsciente, pero realmente es la misma energía de la llama gemela lo que ocasiona pues esto, que ese resto de las almas pues alcancen un nivel de conciencia superior, alcancen entonces esa ascensión, porque así, almitas bellas, es como una llama gemela cumple su propósito como antena, como instrumento divino desde su nivel de vibración, desde su estado de conciencia, desde su estado de elevación. Entonces, para no extenderme mucho, en resumen, almitas bellas, es esto como lo que yo les quiero manifestar de lo que es una llama gemela. Una llama gemela hace alusión a ese grupo de 144,000 elegidos, pero recordemos que esos 144,000 no es para tomarlos tan literal en la secuencia numérica, sino recordar que es que ese número, esa secuencia numérica,
hace alusión a un sello. Y ese sello es el reconocimiento, el trabajo que yo vengo a hacer en mí, a integrar en mí, desde ese arquetipo al que yo voy a seguir, que es ese uno. Y ese uno es precisamente Jesús, mi gran maestro, lo que me vino a mostrar en su momento de encarnación, lo que es vivir en un estado de amor, lo que es vivir en un estado de gracia, lo que es vivir bajo el sello de Dios. Y acá, entonces, esto nos lleva ¿a qué? A interpretar y a entender que nosotros no tenemos que ser las almas más iluminadas, las almas más sabias, las almas más perfectas, para que Dios nos elija, para que Dios nos proteja, para que Dios nos apruebe, sino que simplemente es entender que Dios te eligió a ti como llama gemela, precisamente porque eres un alma que viene a trabajar muchos desafíos a nivel terrenal, mucho dolor por trabajar. Tú vienes a cargar tu propia cruz, porque si nuestro Maestro Jesús cargó su cruz, ¿cuánto más nosotros no vamos a cargar la nuestra? Y esa cruz es precisamente esos desafíos, esas pruebas que pasamos de forma individual en nuestro proceso, al igual que en nuestro proceso conjunto con nuestro compañero o con nuestra compañera espiritual. Porque esa cruz es la que nos va a llevar ¿a qué? A la resurrección de nuestra nueva historia, de nuestra verdadera identidad, de nuestro ser. Ahí mueren las creencias limitantes, ahí mueren esos patrones de conducta tóxicos, ahí mueren esos hábitos que nos drenan, que nos llevan a estar en estados de poca sabiduría, de poca comprensión, de poco amor, de poca caridad, de poco servicio. Esa cruz es el símbolo precisamente que nos dice: acá muere mi deseo y acá nace, hágase tu voluntad. Y es así como una llama gemela, un ser de luz, viene a trabajar su existencia terrenal. Muere mi ego, se desatan todas las estructuras mentales que me han retenido, que me han llevado al caos de mi ser, de mi verdad, de mi esencia, y se libera y renace la verdad, y la verdad es el amor que soy. La verdad es que no tengo que ser grande terrenalmente, sino que tengo que ser grande interiormente, porque desde esta grandeza es donde yo voy a poder entregar crecimiento, sanación, iluminación, armonía, paz, gozo, equilibrio en la humanidad. Y es así entonces como se cumple lo que viene en servicio, en propósito, una llama gemela encarnada. Porque precisamente Dios te eligió a ti, no por todos los dones y los talentos que te iba a entregar para que desarrollaras, sino por tu gran corazón. Porque Él sabía que pese a todos los desafíos, a todas las pruebas que ibas a tener en tu vida, así como las tuvo nuestro Señor Jesús, tu corazón no se iba a volver una piedra, tu corazón no se iba a volver de hierro, por el contrario, tu esencia iba a permanecer, y tu esencia es una esencia de paz, es una esencia de perdón, es una esencia de amor, y eso lo podemos ver con nuestro compañero, nuestra compañera espiritual. Pese a todos los desafíos, a todas las pruebas, se fortalece el amor. Y no solamente por ese ser, sino que a medida que vamos trascendiendo nuestras creencias limitantes, nuestro ego, y vamos conectando con nuestra sabiduría interior, con nuestra verdad, se incrementa, se fortalece el amor con todo y con todos. Y ahí nos vamos volviendo una totalidad desde el ser. Entonces, almitas bellas, esto es lo que yo
puedo dejarles como desde la percepción Natalia, que es una llama gemela, a qué hace alusión estos 144.000, y es recordar que tú vienes a ser agente de cambio. Tú eres una antena divina que viene y recibe toda la información, la trabajas, la integras y la emanas, la compartes para que haya precisamente esa ascensión colectiva. Porque tú no eres especial porque vienes a ascender, a trascender. Tú eres especial porque vienes a hacer ese canal para que esta humanidad, este colectivo, alcance esa ascensión. Permítete abrir tu corazón el día de hoy. Suelta lo que ya no tiene que estar acompañándote. Mírate, recuerda esa cruz. Y esa cruz es símbolo de resurrección, es símbolo de transformación, es símbolo de propósito. Y para ese propósito viniste tú, simplemente a amar y a sanar desde esa condición. Muchísimo amor para todos. Un abrazote.